Era una mañana de viernes, aquel hombre se acercaba tranquilamente a una parada de transporte público, se dirigía a su trabajo de oficina en un edificio al centro de la ciudad. Se había levantado temprano para prepararse el desayuno como de costumbre, tomó una ducha y aún, luego de pasarse la toalla y el peine, tenía el cabello húmedo, lo que le hacía sentir el frío matutino acompañándolo en cada esquina como una presencia fantasmal junto con algún que otro trabajador. A pesar de la palidez de la atmósfera, no parecía tratarse de un día frío, ni siquiera nublado. El sol poco a poco se elevaba calentando cada vez más aquella ciudad que rápidamente despertaba. La vagoneta color blanco arribó, estaba casi vacía, lo que le permitió elegir su asiento, se sintió afortunado de tener esa posibilidad de elección, se acercó a la ventana y comenzó su travesía entre calles, avenidas y glorietas. El transporte se detuvo en un semáforo, miró de reojo a las otras dos personas delante de él que acompañaban su viaje más dormidas que despiertas, se puso de pie y con mucho cuidado se acercó lentamente al chofer de la unidad para pagar su recorrido. El transporte se detuvo luego al inicio de una calle muy amplia conocida como Prolongación, el hombre descendió rápidamente. Frente a él se encontraba una de las manzanas principales de la ciudad, algunos edificios rodeaban aquellas rúas junto a restaurantes que comenzaban a recibir a los comensales, algunas personas limpiaban las entradas de los demás negocios, otras armaban estructuras metálicas a forma de tiendita que luego cubrían con lonas multicolor, ahí se ofertaban productos diversos, uno se sorprendía de lo que podía venderse en ese lugar. Todo ese apartado comercial era rodeado por algunos bancos y era atravesado por un corredor verde que permitía respirar al congestionado paisaje. Mientras el hombre caminaba paralelamente al camino arbolado, miraba a las personas trotar en grupo, algunas andaban solitarias, a la vez que miraba a una señora agacharse para darle un premio a su perro por su recorrido, comparaba su propia vida con aquellas que al menos a esa hora en ese viernes, no tenían que ocuparse de un montón de papeles. Las aves aprovechaban los cables y postes de luz para reposar de sus vuelos diurnos y observar el desenvolvimiento rutinario de los habitantes de aquel lugar. Se aproximó a la esquina, cruzó la gran vialidad y a su alrededor la vida se desarrollaba de una forma tan ordinaria como podría esperarse en un viernes. Miró su reloj de pulsera, había llegado 10 minutos antes, se sentía satisfecho, era un día que comenzaba con energía y de forma anticipada, sintió un inexplicable y prolongado bienestar. Corrió para llegar al otro lado de la acera, caminó hasta la esquina de la siguiente calle y se adentró en ella, de ahí solo le quedaba caminar unos metros, para estar frente a la entrada del edificio, recorría la calle dejando un eco solitario tras los golpes que sus zapatos negros con un corto tacón hacían al chocar contra el suelo, llegó a la entrada del estacionamiento vecino asomando la cabeza, esperando encontrarse visualmente con el portero del edificio, que también era el que recibía a los autos en el estacionamiento, lo buscó con la mirada pero no lo encontró, lanzó un saludo verbal con un buen tono pero no obtuvo respuesta, era verdaderamente raro no encontrarlo sentado afuera de su cabina en su silla metálica, en cambio aquella pequeña habitación se encontraba cerrada, es más, parecía como si aquel compartimiento nunca hubiera sido abierto, prestó atención a la puerta por primera vez, una gran mancha de óxido se adueñaba lentamente del color que ahora parecía seco y desquebrajado, el lugar daba una apariencia de abandono tal que prefirió seguir su camino. Siguió extrañado hasta la entrada del edificio, las puertas abiertas de par en par y con el recibimiento iluminado por el sol le dieron una sensación pasajera de calma. Sus primeros pasos recorrieron el vestíbulo entero, los muebles que acompañaban la estancia habían desaparecido, no se encontraba en la habitación nada que no estuviera fijado al suelo, como una larga barra de madera en donde las personas se registraban al entrar en un cuaderno enorme de color rojo que por supuesto faltaba, a un lado se encontraba el checador digital, este leía la huella dactilar de las personas que laboraban ahí, registrando la hora de entrada y salida, se encontraba encendido y en aparente funcionamiento. La idea de un robo cruzó por su mente de forma precipitada, pero tenía la intención de llegar a su oficina para hablar con alguien pues la idea inconsciente de soledad le dominaba, se acercó hasta el checador, introdujo su dedo índice en la plataforma iluminada por una luz color verde, sintiendo un frío intenso en toda su mano entumeciéndosela, falló en su intento de registro, el dispositivo no se activó en ningún momento con sus dedos, miró a la derecha y luego a la izquierda, llamando a alguien pero ahí no había nadie, solo él. El
El sol brillaba atravesando hasta la mitad de la habitación haciendo una sombra diagonal, iluminando parcialmente la recepción vacía como si realizara una interpretación de aquel recinto a medias. Caminó entonces hacia la derecha, a los elevadores, su dedo se acercó cautelosamente al botón de llamada y el ascensor llegó en cuestión de segundos, lo abordó, marcó el piso 5 en el tablero vertical y las puertas se cerraron frente a él. Dentro de la cabina suspiró profundamente, no podía concentrarse en nada. Al llegar al piso 5 bajó con el presentimiento de encontrarse solo nuevamente, aunque en el fondo deseaba estar equivocado. Delante se extendían 2 filas de 7 escritorios cada una, separadas por maderas a forma de cubículos. Estos se encontraban vacíos, sin ningún mueble o persona. No estaban aquellas computadoras que él recordaba de un día anterior, tampoco los escritorios, ni las sillas móviles, no estaban los archiveros, no había nada, solo los cubículos, el alfombrado azul y las lámparas de luz blanca del techo. Aquel hombre se acercó con prisa hasta su oficina justo al fondo de aquel pasillo, entró pensando en que la hora era la causante de la ausencia de sus compañeras y compañeros. Era verdad, normalmente los viernes todos llegaban tarde, pero, ¿qué había pasado con todos los muebles? Se percató entonces que en su oficina solo estaba el escritorio, vacío, no estaban los documentos pendientes que había dejado para esa mañana, no estaba su computadora, ni su librero, ni el perchero, los cajones estaban vacíos y no había rastro de mudanza alguna. De su gabardina negra sacó su teléfono celular, marcó el número de emergencia, la espera fue casi infinita hasta que finalmente alguien tomó la llamada. «Hola». El hombre, deseoso de escuchar otra voz que respondiera, se intentó comunicar, pero del otro lado una especie de interferencia era lo único que respondía. Luego un sonido de viento cortante le hizo colgar la llamada bruscamente. El hombre angustiado se acercó a la ventana, intentando mirar desde ahí el camino que había tomado desde que descendió de su transporte, pero afuera no pudo ver nada, solo oscuridad. Parecía como si los cristales de su oficina estuvieran pintados por dentro o por fuera, aunque no era así, se trataba de algo más, algo en el exterior, un vacío silencioso que impedía visualizar algo, debido a que la luz era engullida al interior de aquella oscuridad penetrante y uniforme. Miró esa gran mancha imposible de atravesar, sintió como si ésta lo empezara a absorber. Sobresaltado regresó corriendo al elevador, esperó ansioso a que éste llegara a su piso. Las puertas se abrieron frente a él y entró, presionó el botón con las letras PB que tenían relieve en braille y bajó hasta la planta principal. No había nadie, corrió hacia afuera, hacia la calle. Ahí los demás edificios parecían antiguos, descoloridos, un ambiente de olvido se adueñaba de toda la ciudad. No había rastro de persona alguna, no se escuchaba ningún ruido, ni el cantar de las aves podía escuchar. Desesperado intentó huir hasta la gran avenida por donde había llegado, pero sobre ese amplio corredor no había nada más que el claro azul del cielo. Ante una inconsolable angustia comenzó a gritar por auxilio, pero el sonido que producía se expandió sin encontrar destinatario. Corrió en dirección a su hogar, pero aquella gran avenida no dejaba nunca de extenderse, apresándolo ahí, en ese espacio, prisionero de una escena de su vida que ahora carecía de todo movimiento salvo el suyo. Estar en ese lugar con esa soledad repetitiva le hacía comprender que estaba lejos de su trabajo, lejos de aquel pasillo arbolado, lejos de su casa. Se encontraba atrapado en una realidad diferente, como si se tratara de un molde desechado por una mente creadora, inconsciente de lo que pasaba en aquellas calles deshabitadas. El hombre deambuló horas, en una maqueta, recorriendo las casas y edificios que su ilusión alcanzaba a materializar para él, tal vez como un freno momentáneo que le hacía suspender su pasaje a un plano diferente. Aquel viernes una de las principales vialidades del centro, llamada Prolongación, tuvo que estar cerrada gran parte del día. Un hombre de aproximadamente 30 años de edad había sido arrollado por una motocicleta, terminando con su vida al instante. El hombre, se sabe, se dirigía a su trabajo a una calle de distancia del accidente. Pudo ser reconocido por algún compañero suyo que llegaba unos minutos tarde al trabajo y que se cruzó con la escena. El conductor de la motocicleta sobrevivió. Sin saber cuántos días habían pasado desde que cayó preso de aquel fotograma, el hombre, mientras entraba a una habitación especialmente oscura en una de las casas cercanas, encontró una mancha negra en la pared como la que había visto afuera de su oficina. Cuando todavía no era del todo consciente de su situación, estaba sobre algo que parecía un altar pequeño, a ras de suelo. Habían algunas luces tenues de color azul rodeando aquel vacío en la pared. Cuando escuchó un sonido, una voz melodiosa que emitía un cántico, no lo pensó dos
veces y se lanzó dentro, una fuerza increíble reabastecía toda su conciencia de vitalidad mientras su cuerpo rápidamente se desintegraba en partículas luminosas, que eran absorbidas al interior de aquel vórtice.